bendiciones. A partir de esta clase iniciaremos una serie de conferencias donde vamos a aprender acerca de esa connotación de la Torá, del Tanakh, Brit Hadashah, y en sentido general pues tendremos por lo menos la puerta de inicio para profundizar estos temas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, y lo conocemos como Nuevo Testamento, fue escrito 20 o 60 años después de los sucesos centrales, pero por testigos oculares. Encontramos también que cuando Moisés escribió la Torá, que es parte del Antiguo Testamento, en 1500 a.C., fue además 2500 años después de los eventos del Jardín del Edén, después de Adán, y 600 años después de los eventos en la vida de Abraham. El modo de transmisión, siempre fue de forma oral, cara a cara. Se usa este término, boca a boca, porque la imagen que se da es como cuando Dios sopló en la nariz de Adán, y la imagen que se da es como soplar en la boca del que recibe. En hebreo es llamado Torah Sheval Peh, Torah oral. Además, en el judaísmo se habla de 2000 años con Torah oral, 2000 años con Torah escrita y 2000 años con Mashiach, quien interpreta la Torah. Pero nosotros podemos considerar, por ejemplo, 2000 años de Torah oral más 2000 años de Torah escrita, son 4000 años. En el año 4000 viene Mashiach. Estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Por ejemplo, entonces la Torah oral precede a la Torah escrita. Sin embargo, la Torah oral da origen a la Torah escrita. Entonces, según este concepto, el Eterno le comunicó a Moisés, Moshe, los mandamientos con todos sus detalles y explicaciones de cómo cumplirlos adecuadamente cuando aún no se había escrito la Torah. Incluso podemos hacer memoria de lo siguiente. ¿Quién le indicó, le explicó a Caín y Abel que debían llevar una ofrenda? ¿Quién le enseñó a Noé que habían animales puros e impuros los cuales debía apartar para llevar al arca? Y así en lo sucesivo, y eso era producto de la Torah oral, por ejemplo. Una vez que llega la Torah escrita a través de Moisés, recibida a través de Moisés en el monte Sinaí en un tiempo de Shavuot, entendamos esto: Torah, como está escrito allí en hebreo de derecha hacia izquierda, Tav, Bab, Resh, Hei. Torah viene de la raíz Yara. Recuerda que estoy escribiendo fonética. Yod, Resh, Hei, Yara, que significa instruir o enseñar. Entonces Torah no es ley, como se traduce per se, como se traduce propiamente del griego nomos. No es ley exclusivamente. Realmente Torah es instruir, Torah es enseñar, y eso es Torah, una instrucción para la vida, enseñar para la vida o enseñar para vivir. No una ley abusiva, no una ley impuesta, no una ley represiva, castigante. Hablemos ahora de la transmisión. Este es solo un ejemplo de transmisión. Moisés a Josué o Moisés a Aarón. O Moisés a Josué y Aarón. Luego los hijos de Aarón a la asamblea de los 70, a los jefes de tribu,
las 12 tribus, a los jefes padres de familia y finalmente a los hijos. Continuamente tenemos, por ejemplo, la transmisión de los jueces, los profetas y los reyes, a los jefes de tribu de 12 o pequeñas asambleas, a los jefes de padres de familia y finalmente a los hijos y así en lo sucesivo a las diferentes generaciones. La carta de Pedro nos habla de que los profetas profetizaron de esta gracia. Ellos ya hablaban de gracia, por supuesto que sí, en el Antiguo Testamento había manifestación de la gracia, por supuesto que sí, eso no es nada nuevo, que hay muchas cosas que voy a hacer repetitivas, precisamente porque es lo que se ha enseñado. Y estoy hablando del quiebre de las verdades escriturales que estamos redescubriendo. Entonces, ellos inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, investigando, buscando. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Mashiach, entiéndase así, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Fíjense esta frase, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos ya administraban buenas nuevas, evangelio y gracia, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, ese es otro tema aparte, pero eso de hablar de que gracia es de Mateo para acá y etcétera, etcétera, bueno, eso hay que estudiarlo, hay que revisarlo bien en su contexto original, sobre todo en su contexto original hebreo. Ahora acá tenemos, por ejemplo, de contenido, vi que se me hizo una serie numérica, pero bueno, voy a hablar de contenido. El Tanakh, Torah, Nevin, Ketuvim, el Brit Hadashah, que es llamado Nuevo Testamento, el Tanakh, que es llamado Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah tenemos, por ejemplo, 5 libros históricos, libros biográficos, tenemos epístolas o cartas generales, epístolas o cartas de Pablo, tenemos un libro de profecía final, por así llamarlo, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es llamado el sexto evangelio, porque de hecho es el quinto evangelio, etcétera, etcétera. Algunos dicen que más bien Apocalipsis es el quinto evangelio, en fin. Que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo a través de la asamblea, la iglesia actual. Bueno, son diferentes connotaciones e interpretaciones de las cuales no vamos a discutir porque no podemos aseverar que sean correctas ni que sean incorrectas. O sea, son niveles de interpretación que son respetables, por supuesto. El autor de la Torá, que es Moshe Rabenu o Moisés nuestro maestro. Bien, entonces veamos por ejemplo que el contenido de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los nombres en hebreo originales, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, todos tienen un significado, en algunos casos es distinto al nombre que se le da de la Torá o instrucción. Recordemos que los institutos teológicos enseñan Pentateuco, porque es una connotación griega de hablar de 5 libros principales. Entonces, ahora vamos a abordar códigos secretos de la Biblia. Gloria de Dios en cubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñar. El sello de garantía de la Biblia es lo que podemos decir, o la firma de garantía de la Biblia. Los secretos de la Torah son revelados en la secuencia de las letras equidistantes. Por ejemplo, Rabino Moshe Cardovaro, siglo XVI. Mire como Bereshit, Génesis, cada 49 letras, comenzando desde la Tav, la primera letra Tav de Bereshit 1.1. Contamos 49 letras, vamos a tener la letra Vav, luego tenemos la letra Resh y la letra He. Bien, que la palabra Torah, asimismo en Éxodo. Y aprovecho de
hablar de que 49 es múltiplo de 7, por ejemplo, 7 por 7 es 49. Y el número 7 está muy relacionado con Adonai, Elohim, con Dios. Saltamos Levítico y vamos a Números, y es por una razón que más adelante veremos, pero acá vemos una diferencia, cada 49 letras, pero comienza con la Hei, Resh, Bab, Tab, y es como apuntando con la palabra Torah al revés. Igual el libro de Deuteronomio, apuntando con la palabra Torah como si fuese al revés, según la escritura hebrea, por supuesto. Por ejemplo, 7 al cuadrado o 7 por 7, que es 49, múltiplo de 7, es la secuencia de las letras. Vemos como Génesis y Éxodo, Números y Deuteronomio apuntan hacia Levítico. ¿Por qué razón? Levítico, que es Vallicra, por supuesto. En intervalos, acá el intervalo cambia, es intervalo de cada 7 letras. Y para cada 7 letras, comenzando desde la primera letra Yod, tenemos Yod, Hei, Bab, Hei, que son la fonética de Jehová o de Yahweh, según el tipo de interpretación hebrea o según los maestros o rabinos hebreos que estén dando esta fonética o la pronunciación del nombre, como en algunos casos los más conservadores usan Adonai Elohim, incluso Hashem. Entonces todos ellos apuntan hacia Levítico, Vallecra, él llamó, y es la firma precisa de Jehová, de Yahweh, Elohim, Hashem, Adonai, del Todopoderoso, del Eterno. Y esta es una firma particular, imposible de lograr, imposible de lograr, considerando el hilo, el tema, la relación y todo el contexto que guarda. Bien, tenemos que le llamamos Biblia, ¿por qué? Por todo lo recopilado. La palabra Biblia ni siquiera aparece en las escrituras, es solo una connotación griega por todo lo recopilado de los libros. El Antiguo Testamento podemos decir que es Antiguo Pacto o Primer Pacto. El Tanakh, que fue un canon o un acuerdo por Esdras, él fue quien reunió esos libros, por así decirlo, del Tanakh, hasta su momento, el gran maestro y escriba Esdras. Luego tenemos el Nuevo Testamento del Pacto Renovado, de lo que habla Jeremías 31, que Jeremías 31 habla más acerca de la escritura del nuevo pacto en el corazón humano, en el corazón del hombre y en su mente. Brit Hadashah, que es pacto renovado, es el canon por los apóstoles, padres de la iglesia, discípulos de los discípulos. Y cuando hablo de padres de la iglesia, no hablo de los cánones dados por la iglesia católica, dados por Constantino, sus emperadores, los diferentes emperadores católicos. Hablo de los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles de Cristo. El término correcto entonces sería más o menos llamar al Antiguo Testamento como primer pacto y al Nuevo Testamento como pacto renovado. Entonces el Antiguo Testamento le llamamos Tanakh porque abarca la Torah, Nevim, Ketuvim, Torah, que es lo que llamamos Pentateuco, Nevim, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Por ejemplo, Jesucristo, Yeshua o Yahshua los dividió así. En Lucas 24:44 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces, tenemos además que la Torá, como ya dijimos anteriormente, es instrucción o camino. Y aquí esclarecemos el hecho de que Génesis, Bereshit es en el principio. Éxodo, Shemot es nombres, aunque Éxodo es la salida de Egipto. Pero el tema del libro es los nombres. Levítico es Vayikra, es el llamó Levítico, no es exclusivo el sacerdocio levítico, además de la descripción de algunas leyes, sino el llamado. Ese es el énfasis del libro. Números, que le llamamos el censo, realmente es Bamidbar, todo lo sucedido o aspectos de importancia en el desierto. Y Deuteronomio, que le llamamos recopilación, bueno, más o menos parecido. Devarim es palabras o cosas, y se dice que Devarim recopila un poco de los 4 libros. En cuanto a un código o una particularidad del nuevo pacto, es que en el hebreo original se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, que son 14, 14 y 14 generaciones. Entonces el reto es que hagas una genealogía de 14 por 3, que incluya 14 nombres en cada sección. Decimos 14 más 14 igual a 28, más 14, 42. Es decir, 42 generaciones, y el resto es que el nombre de las palabras que ustedes usen para esta genealogía de hijo papá, como por ejemplo Isaac, hijo de Abraham, Isaac ben Abraham, y además todas las palabras que se usen deben ser divisibles por 7. Por ejemplo, al final, si usaste una genealogía de 90 palabras, entonces 90 tendría que ser divisible por 7. Por ejemplo, si tu genealogía incluye 49 palabras, el número 49 es divisible por 7. Entonces correcto, pero si no es divisible por 7, no será aceptable. Además de que las palabras que se usen para su genealogía deben ser divisibles por 7, también las letras de las palabras, es decir, contar cada letra o sumar el número de cada palabra, y este será divisible por 7. Este es un medio importantísimo que no lo puede hacer ningún ser humano. Además, la suma de vocales, consonantes, palabras, nombres que comiencen con vocales, nombres que comiencen solo con consonantes y terminen en vocales, etcétera, 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 está acá descrito. Usted puede leerlo y va a encontrar que todos son divisibles por 7. El hecho curioso es que no lo podemos hacer. Por ejemplo, un ruso llamado Ivan Panin, con maestría en matemáticas en Harvard, nada más y nada menos, ateo por supuesto, intentó hacerlo. Le aplicó las estadísticas a Mateo y a estas genealogías. Y el hombre terminó siendo creyente. Se dio cuenta que era imposible hacerlo, humanamente imposible hacerlo, incluso tomando las computadoras disponibles para el momento. Tomaría miles, cientos de años hacerlo. No había posibilidad. Y esto realmente es algo impresionante. Es la firma, particularidad que Dios pone en su potestad, en su escritura, para decir, esto lo di yo, esto no lo dio el hombre ni lo inventaron. Por supuesto, los santos hombres de Dios hablaron. Entonces tenemos libros históricos o biográficos en el Nuevo Testamento, escritos de los Netzarim a todas las naciones. Y esta es una forma como se le llama, por ejemplo, Besorá según Matitiyahu o Besorá según Mateo, como también se usan otras connotaciones, buenas nuevas según, o el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sus nombres en hebreo, Matitiyahu, Yohanan Moshe, Lucas Hillel y Yohanan. Hechos de los enviados o Hechos de los apóstoles, que es Maseh Sheliahim. Vamos a hablar, por ejemplo, de esto
que es bastante curioso, escudriñando Israel, tenemos por ejemplo que Israel, en cada letra en el hebreo, podemos asociarla con los patriarcas y las matriarcas que dieron origen al pueblo hebreo. Fíjense, la letra Yod, por ejemplo, tiene a Isaac y a Jacob. La letra Shin tiene a Sara. La letra Resh tiene a Rebeca y Raquel. Rivka y Rahel, Sara y Jacob, Isaac. La letra Aleph, que es con la que continuamos, tiene a Abraham, Avinu. Y la letra Lamed, que tiene a Lea. Todo ese legado generacional está en Israel. Un legado espiritual de bendición generacional, poderoso por demás, de príncipe de reino que está en Israel. Bien, entonces llegamos hasta acá. Será importante inquirir, indagar, escudriñar, investigar. La respuesta es muy obvia, por supuesto. Bendigo tu vida, bendigo tu nombre, bendigo tus generaciones. Insertados en Israel, tienes esa bendición generacional, con la capacidad de romper la maldición de la tierra, en el nombre de Jesús.